En su visita a Guaymas, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto por el cual se restituyen y entregan 29.241 hectáreas de tierra al pueblo yaquis. Esta acción forma parte de los compromisos hechos en el Plan de Justicia firmado en el año 2021. Con la histórica restitución de alrededor de 30.000 hectáreas de predios para la etnia yaquis, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la tribu y firmó el decreto que restablece la propiedad que había sido despojada desde hace más de 9 décadas. El gobierno federal negoció con los propietarios de 11 predios el pago de 420 millones de pesos para uno de los compromisos del Plan de Justicia para la Nación Yaquis. Durante la mañana del pasado sábado, el presidente López Obrador visitó la comunidad de Belém, situada en el municipio de Guaymas, donde se comprometió a continuar dignificando las condiciones de vida de la etnia. Ahí mismo les firmó el decreto de la devolución de 29.241 hectáreas de tierras que se encontraban al interior del territorio tradicional. Vamos a seguir adelante porque aquí está el equipo que seguirá trabajando con ustedes. Porque trabajar con ustedes es hacer justicia en los pueblos yaquis. Es un homenaje a todos los que perdieron la vida, los que lucharon en la Revolución Mexicana por la justicia, libertad, democracia y soberanía nacional. Así refrendó el mandatario federal. Asimismo, Francisco Hernández, secretario de la Guardia Tradicional de la comunidad de Belém, agradeció al presidente tabasqueño el trabajo realizado a través del Plan de Justicia en beneficio de los 8 pueblos que integran la etnia ubicada al sur de Sonora. En la Guardia Tradicional del pueblo de Belém, el secretario del gobierno tradicional solicitó finiquitar la negociación por el derecho de la carretera federal México y las vías del ferrocarril que atraviesan el territorio de la tribu. Añadió la construcción de un centro de usos múltiples y un complemento para que los jóvenes indígenas practiquen béisbol. A continuación, nos parece importante escuchar las palabras del presidente López Obrador en la firma de decreto para restitución de tierras al pueblo yaquis. Amigas, amigos de Belém, de comunidades, de los pueblos yaquis, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. Tenía programado visitarles hasta finales de noviembre, en eso habíamos quedado, pero decidimos estar con ustedes antes, entre otras cosas, porque queríamos llevar a cabo este acto de restitución de tierras antes, porque todo esto se inspira en la Revolución Mexicana. Nunca hay que olvidar que durante la dictadura de Porfirio Díaz, para despojar a los pueblos de sus tierras, de sus aguas, se cometieron muchas injusticias en todo México. En la península de Yucatán, los mayas fueron despojados de sus tierras, los totonacos en Veracruz, los mayos y, como todos sabemos, los pueblos yaquis. La mentalidad de Porfirio Díaz era que los pueblos indígenas, imagínense, los pueblos originarios, tenían acaparadas las tierras cuando eran los legítimos dueños de todo el territorio nacional. Y como los pueblos indígenas tenían acaparadas las tierras, había que despojarlos y entregar esas tierras a los hombres de negocios nacionales y extranjeros, porque se necesitaba el progreso. Así se cometieron grandes injusticias. Todos los pueblos originarios sufrieron mucho. Hubieron masacres, asesinatos y de plano se habló de las guerras contra los mayas, los mayos y la guerra contra los yaquis. En ese entonces los militares más crueles se formaban, los mandaban a las regiones indígenas. Bernardo Reyes, Victoriano Huerta, Blanquet, los más despiadados, y así los ascendían y adquirían fama. Entre más
crueldad, más fama de militares, cuando eran unos viles represores. De todos los pueblos, yo sostengo, y lo puedo probar, que el que sufrió más fue el pueblo yaqui, porque hubo una guerra de exterminio. El ejército en ese entonces hasta adquirió armamento nuevo que no se usaba para enfrentar la guerra contra los yaquis, contra los mayas. Como resistían los pueblos yaquis, pues cada vez era más la represión. Decidieron deportarlos a sus antepasados, a trabajar como esclavos en las fincas enequeneras, cañeras de Veracruz, de Oaxaca, de Yucatán. Muchas familias se morían, mujeres, niños, solo en el traslado. Y los que resistieron aquí fueron muchos asesinados. Un gobernador también autoritario de Sonora, Torres, llegó a calcular que en la guerra contra los yaquis habían perdido la vida en aquel entonces 15,000 yaquis. Por eso, cuando se inicia la revolución, el presidente Madero quiere hacer justicia. Tiene el mérito Madero que desde 1908, 2 años antes de que convoque al pueblo de México a tomar las armas en contra de la dictadura porfirista, escribió un libro que se llamó La sucesión presidencial de 1910. Y ya en ese libro ya denuncia los abusos cometidos a los pueblos yaquis. Y cuando triunfa la revolución, él todavía con el gobierno de la Barra, que era un gobierno interino, empieza a hacer gestiones para hacer justicia a los pueblos yaquis. Pero no pudo porque estaba todavía el aparato oligárquico porfirista. El mismo de la Barra, que estaba de presidente interino, se había desempeñado como ministro del Exterior, como si fuese ahora secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Porfirio Díaz. Era de ellos mismos y no significó ningún cambio ese interinato. Y le pusieron muchos obstáculos a Madero, al grado que no solo no pudo cumplir con los pueblos yaquis, sino tampoco cumplió entregando la tierra a los zapatistas, a pesar de que quería hacerlo porque se llevaba bien con Emiliano Zapata, pero no pudo o le faltó decisión. Y como no cumplió con el compromiso de entregar la tierra a los campesinos, se quedó en el aire, sin base social, sin apoyo del pueblo. Y abusaron de esa circunstancia los militares represores del porfiriato, que lo asesinaron al presidente Madero y al vicepresidente José María Pino Suárez, e impusieron a Huerta. Y solo un gobernador, Venustiano Carranza, fue el único que cuando recibió el telegrama de Huerta, que envió a todos los gobernadores diciéndoles que ya el Senado lo había nombrado presidente, el único gobernador, Venustiano Carranza, del estado de Coahuila, se reunió en su casa y dijo: no, el Senado no tiene facultades y Huerta no es un presidente legítimo. Y le dieron la autorización el Congreso local para que llamara al pueblo a defender la legalidad. Luego lo secundó el gobernador de Sonora, Maytorena, pero fueron muy pocos. Todos guardaron silencio o de plano apoyaron al usurpador. Carranza tiene cosas buenas porque gracias a él se hizo la Constitución de 1917. Antes, él fue el que proclamó desde Veracruz la ley agraria del 6 de enero de 1915, donde ya se hablaba
de restituir las tierras, de devolverle las tierras a los pueblos originarios. Y luego con la Constitución ya quedó escrito en el artículo 27 el derecho de los campesinos a la tierra. Pero no se avanzó mucho en llevar a la práctica ese mandato constitucional. Y a él lo asesinan en 1920 y entra un presidente de la Huerta, sonorense, que su abuela, según la historia, era yaqui, Adolfo de la Huerta. Y él empieza a ayudar para hacer justicia a los pueblos yaquis. Adolfo de la Huerta le toca pactar la paz con Francisco Villa. Se reúne con él en Monclova, Coahuila, y ahí se llega al arreglo para que Villa y sus dorados, su grupo más cercano, fueran atendidos y les entregaron una hacienda que se llama Canutillo, allá en Durango, en los límites con Chihuahua, con Parral. Por eso a Villa lo asesinan en Parral, en un viaje que hizo de esa hacienda que la trabajaba con su gente a Parral. Ahí es víctima de una emboscada y lo asesinan. Y ya saben ustedes que también fue asesinado, víctima de una traición. En 1919, un 10 de abril, Emiliano Zapata. ¿Quién es el que lleva a la práctica el ideal revolucionario de darle la tierra, de reconocerle la tierra, de restituirle la tierra a los campesinos? El general Lázaro Cárdenas. La revolución se convocó para 1910 y es hasta el sexenio del general Cárdenas, que fue de 1934 a 1940, cuando empezó la restitución de las tierras. Y entonces es cuando se entregaron las 491.649 hectáreas a los pueblos yaquis. Pero esa resolución, como ustedes saben, no se ejecutó en su totalidad. Y al paso del tiempo también se fueron perdiendo terrenos. Por eso hicimos el compromiso de restituir la tierra a partir de la resolución presidencial del general Lázaro Cárdenas. Y por eso se está hablando de que este es un acto histórico, porque se están restituyendo
a los pueblos yaquis alrededor de 30,000 hectáreas. Tomamos en cuenta de que hay la posibilidad de ampliar esta restitución, pero ya hemos cumplido, vamos a decir, en una primera etapa. Vamos a seguir adelante, porque aquí está el equipo que va a seguir trabajando con ustedes, porque trabajar con ustedes, hacer justicia en los pueblos yaquis, es un homenaje a todos los que perdieron la vida, los que lucharon en la revolución por la justicia, por la libertad, por la democracia, por la soberanía nacional. Vamos a continuar con este plan de justicia a los pueblos yaquis. Voy a regresar para evaluar el avance en el acueducto y en el distrito de riego. Aquí está Aarón Masachi. Bueno, están todos los responsables y voy a estar cada 2, 3 meses viniendo. Porque ya se nos está terminando el tiempo, ya nos quedan 23 meses. Yo tengo que entregar la presidencia a finales de septiembre del 24. Entonces, no quiero dejar nada pendiente. Quiero cumplir. No, me tengo que ir porque precisamente soy maderista y Madero decía sufragio efectivo, no reelección. Pero no nos preocupemos porque vamos a avanzar todavía. 23 meses trabajando 16 horas diarias, sin descanso ni sábado ni domingo, es como el doble. En vez de 23 meses, pues son 46 si nos apuramos. Además, ya empezaron todos los proyectos, nada más es cosa de que nos sigan ayudando los gobernadores y todas las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis, para que no haya demora y que podamos avanzar todo lo que se pueda y tener confianza porque va a haber continuidad con cambio. Yo ya me voy a jubilar porque ya cierro un ciclo. Ahora que hackearon, sacaron la información de la Secretaría de la Defensa, allí encontraron de que tengo como 9 enfermedades. Ya, claro, aquí hay muy buenos curanderos, curanderas. Pero ya termino y afortunadamente hay buenos elementos, mujeres y hombres, para el relevo, para entregarles la estafeta. Y lo más importante es que ya
van a quedar establecidas las bases y sobre todo el cambio de mentalidad. Ya va a estar muy difícil que lleguen a medrar, a robar, a no tomar en cuenta al pueblo. Ya no. Ahora es democracia, auténtica democracia. Es el poder del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Nada de que el gobierno va a estar convertido en un comité al servicio de una minoría. Si ya no es el porfiriato, ahora es el pueblo el que manda en México y va a seguir mandando. Lo mismo en el caso del presupuesto. Nada que todo para los de arriba y para la mayoría de la gente, migajas, dádivas. Y eso cuando había elecciones, que repartían despensas, frijol con gorgojo. Ya no. Ahora hay que darle más al que tiene menos, porque no puede haber trato igual entre desiguales. La justicia es apoyar más a la gente necesitada. Por eso decimos que por el bien de todos, primero los pobres. Y eso ya está establecido en la mente de muchos. De modo que vamos a seguir adelante con el plan de justicia a los pueblos yaquis. Le pido a Aarón, a Germán Martínez de Conagua, que lo del acueducto y lo del distrito de riego se avance. Vamos a seguir contando con el apoyo del gobernador Alfonso Durazo. Tienen un buen gobernador en Sonora para que lo que aquí el secretario de Belén leyó sobre el pliego petitorio se vaya cumpliendo. Ya Adelfo, que también se ha portado muy bien al 100, va a tomar en cuenta el escrito de ustedes para ir avanzando. Y muchas gracias a las autoridades tradicionales de los pueblos, los gobernadores, a todos los integrantes de los gobiernos tradicionales de los 8 pueblos, a las compañeras, a los compañeros, a todos, muchas gracias por su confianza, por su apoyo, por darnos la oportunidad de ser consecuentes, porque esto es lo que vale en la vida. Esa es la felicidad. Siempre lo he dicho, la felicidad solo tiene sentido, la felicidad no es acumular riquezas, bienes materiales, tener fama. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Esa es la verdadera felicidad. Y el poder, ¿qué es el poder? Solo es puro y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. El que tiene poder para humillar, ese es un pobre diablo. El poder es para servir
a nuestros semejantes. Y por eso les digo gracias, porque me hacen feliz sirviendo. Y vamos hacia adelante. Quedé con los compañeros de los medios de información que vienen de México de darles a conocer qué había pasado anoche en la reunión con el señor John Kerry, enviado del presidente de Estados Unidos, que nos reunimos en Hermosillo con el gobernador, con otros funcionarios. Lo voy a tratar más adelante, porque no quiero que se distraiga este hecho tan importante en la historia. Esa reunión es importante también para Sonora, para México, para Estados Unidos, para mantener nuestras relaciones, pero esto es el México profundo. Estas son nuestras raíces. Esto es lo más importante de todo. Por eso, muchísimas gracias de todo corazón, y nos vamos a seguir encontrando. Dentro de 2 o 3 meses regreso para ver cómo vamos avanzando en el plan de justicia a los pueblos yaquis. Muchas gracias. Les solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Tímete llori canabambo inédito, himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.